La gente no se va de sus empresas, se va de los malos jefes. De los malos líderes o de los antilíderes, como les digo yo. Y entonces la gente me dice, ¿cómo optimista en el siglo XXI? Le digo, pues precisamente en el siglo XXI, para que alguien acepte la idea de cambiar, tiene que entender no lo que va a dejar, sino lo que va a llegar. Hola, antes de empezar el capítulo de hoy, quiero decirte que este es un espacio que está sponsorizado por Depersómetro, que es la herramienta que tenemos en Depersonas para poderles decir a las empresas lo que está pasando en sus equipos antes incluso de que las personas decidan abandonarlo o para crear circunstancias en donde la gente quiera quedarse. Espero que disfrutes del capítulo de hoy. Hoy en Listening Leaders tengo el placer, el honor y el gusto de viajar hasta la Ciudad de México para hablar con el autor de un libro que se llama Tierra, siglo XXI, un ensayo mordaz sobre el futuro del mundo y qué mejor que en el tiempo en el que vivimos para aprender qué va a ser del mundo en este siglo en el que ya hemos pasado cuarto de siglo, ¿no? De eso vamos a hablar con nuestro invitado hoy, con Salvador Barrena, también conocido y lo pueden encontrar en las redes sociales profesionales como LinkedIn, como Sal Barrena. Así que bienvenido, es un honor y un lujo tenerte aquí. Raúl, muchísimas gracias por recibirme. También para mí es un honor y otro lujo estar contigo y con la audiencia. Muchísimas gracias. Qué bueno. Yo te decía, una de las frases favoritas mías decía, el futuro ya no es lo que solía ser. Y me gusta mucho para empezar esta entrevista porque, claro, tú haces un retrato en tu libro de lo que está haciendo este siglo XXI y lo que nos queda por venir. Pero a mí me gustaría que nos lo contaras a los oyentes para que nos incites a leer tu libro. ¿Qué está por venir? ¿En qué estamos metidos, Sal? Con mucho gusto. Antes de empezar, tengo que hacer un disclaimer, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Tengo que hacer una pequeña confesión. Y la confesión es que yo soy un optimista profesional. Uh-huh. Y entonces la gente me dice, ¿cómo optimista en el siglo XXI? Le digo, pues precisamente en el siglo XXI creo que la única alternativa moral, ética ante el mundo es ser optimista, pero un optimista responsable y de acción. ¿Sí? Entonces, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Bien, empiezo hablando mucho del siglo XXI porque sí hemos cambiado la manera de aproximar el mundo del siglo XX y del siglo XXI. En términos muy generales, en el siglo XX siempre se buscaba robustez y estabilidad. En este siglo queremos agilidad y fluidez, capaz de transformarnos. Y toda la idea del libro empezó con una tesis. ¿Por qué la transformación digital en Hispanoamérica va más lento que en otras partes del mundo? Que yo creo que va lento en todas partes del mundo, pero más de nuestro lado. Y empecé a jalar el hilo y finalmente el libro me llevó por otros lados. Yo pensaba originalmente hacer un libro bastante técnico, de divulgación técnica de cómo aplicar la transformación digital. Y me empezó a llevar por otros lados y tuve que volverme un sociólogo callejero. Tuve que aprender muchas cosas que no eran mis áreas normales y me metí a estudiar política, economía, sociología inclusive. Y estoy muy contento porque el libro me reinventó a mí. Y entonces yo estoy viviendo mi quinta reinvención como profesional y como humano. Y definitivamente hoy digo que el siglo XXI está lleno de fabulosas posibilidades. Esa es la parte optimista. Pero también está cargado de riesgos muy grandes, ¿no? Y no voy a abundar en todo mundo, los sabe cuáles son. Pero entonces, ¿qué alternativa te queda? O te pones de fatalista o de cínico o de apático y eso no va a mejorar nada. O tomas una decisión de, desde tu entorno, el más íntimo hasta lo grande que quieras llegar, buscar un mejor mundo. Y entonces, la intención del libro fue, ok, ¿cuáles son los 7 grandes temas que requieren atención, que si no se atienden pueden causar un problema más serio? Y algunas ideas de cómo abordarlos. Hice mucha investigación, sobre todo de
literatura publicada en los últimos 20 años en este siglo, gran parte de la investigación está basada en libros que se publicaron en los últimos 5 años. Y es interesante, son muchas ideas muy propositivas, pero son ideas que no están aterrizando en términos generales en el habla hispana y muy particularmente en Hispanoamérica. Y como que mi función un poquito fue, oigan, sí podemos aproximar el mundo desde otro punto de vista. Y la otra cuestión importante del libro es que mucha gente piensa que el presente es una continuación del pasado y el futuro es una continuación del presente. Y yo creo que en este siglo estamos viviendo muy diferentes escalas y velocidades. Yo creo que es lo más importante. Porque si el mundo es cíclico en ciertas cosas, pero hay mucho que no está siendo cíclico por el mismo tamaño. Ahora somos casi 8.500 millones de seres humanos. Obviamente eso nunca se había dado en la humanidad. Tenemos toda la información literalmente en la llave de los dedos. Y por primera vez en la historia tenemos una conciencia mundial, global, dirían en algunos países. Y a mí lo que me da más esperanza en este contexto, y mucho de lo que yo hablo, aparte de que lo hago en la parte de organizaciones, es hacia los jóvenes. Para mí tenemos la generación más poderosa de la historia en los jóvenes actuales. Casi el 40% de la población mundial es menor a 30 años. Entre los millennials tardíos y los centennials, más los que vienen, es un poder muy grande. Y cuando estoy en conferencias con jóvenes, les digo, bueno, esta es la idea, se están conectados, tienen visión global. ¿Quién se siente poderoso? Y los jóvenes se quedan así como que, ¿y este señor que fumó? ¿No? Pero para mí es el planteamiento. O sea, no podemos quedarnos quietos, tenemos que movernos, ser responsables, actuar y buscar en dónde sí podemos y como corolario limpiar nuestra dieta. Y me refiero a nuestra dieta mental. Los medios y las redes sociales muchas veces caen en mensajes simplistas y se pueden utilizar de una manera muy diferente. Y entonces una de las conversaciones fuertes, ¿cómo mejoramos el acceso de la información edificante hacia las personas? Y ahí hago una pausa. Me dejas un montón de titulares. He tomado nota aquí de algunas cosas que me parecen muy interesantes Bueno, déjame que empiece por el principio. Te has declarado optimista profesional y cuando dices profesional lo has aclarado rápidamente, responsable y accionar. Aquí en mi país, en España, ya no hay diferencias entre los optimistas y los pesimistas. Una vez se encontró un optimista con un pesimista y el pesimista le dijo, no nos puede ir peor. Y el optimista dijo, que sí, hombre, que sí. Hoy yo que estoy pasando unos días por aquí, me doy cuenta de que efectivamente vivimos en una sociedad en la que el pesimismo se ha instalado, el pesimismo entendido como aquí ya no hay nada que hacer, la política no nos sirve, los impuestos nos fríen, no hay oportunidades, los jóvenes van a vivir peor, los viejos no hacen más que generar gastos y claro, al final eso es un problema porque te mete en una vorágine en la que enlazo con otra de las cosas que has dicho, en la que estamos obligados a buscar un mejor mundo. Y me gusta lo que has dicho después de somos responsables y tenemos que actuar. Ya no es una cuestión de buscar un mejor mundo, sino qué tal si fabricamos un mejor mundo, ¿no? Si cada uno desde nuestra responsabilidad, como tú decías, nos ponemos a fabricar este mejor mundo y no esperamos que otros lo fabriquen por nosotros, ¿no? Y me quedo con otras de las cosas que decías. La diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI nunca había reparado. Es verdad que el siglo XX era el de la robustez y la estabilidad, ¿no? Hasta incluso se veían los muebles de las casas de nuestros padres, ¿no? Que permanecían ahí por toda la vida, ¿no? Y el siglo XXI es de si se rompe el mueble, se busca otro que sea baratito y que lo podamos cambiar y espérate si vamos a estar en esta casa toda la vida, ¿no? ¡Wow! Totalmente. Y todo esto ha pasado casi sin darnos cuenta, Sal. Mi pregunta es, wow, ¿y qué le sigue? ¿Qué perspectivas ves para el futuro con este optimismo profesional tuyo? Bien, creo que hay dos capas a considerar aquí. La primera es a título personal, de ahí se habla, yo hablo mucho del optimismo. Ujú. ¿Sí? Y hay mucho escrito sobre el optimismo. Hay gente que lo critica, hay gente que lo promueve.
Déjame que te pregunte y que te genere un poquito de controversia. ¿El optimismo como el del libro del secreto, en el que si tú piensas mucho, mucho en ello y sueñas mucho, mucho en ello, las cosas pasan? No, porque, y bueno, esa es una conversación con un doble clic, Ah, encantado de abordarla. A ver, el optimismo como actitud mental ujú. puede ser bueno para la salud, en tanto no te decepciones. Por eso es que yo insisto tanto en optimismo responsable y de acción. Y cuando yo hablo de responsabilidad, lo digo, yo también soy coach, entonces le digo a mi gente, tú eres responsable de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que dices y de lo que haces. ¿Sí? O de lo que no dices, lo que no piensas, lo que no, etcétera. Entonces, hay una gran corriente, voy a llamarla filosófica, donde existe la idea de que porque querer o pensar y con mucho respeto manifestar algo es suficiente. Yo ahí rompo con ese optimismo nada más de postura. Estamos de acuerdo. Yo creo que el optimismo tiene que llevar a la acción. Y eso puede ser desde lo que tú quieras, tener una mejor familia, una mejor relación, una mejor dieta mental o física, tener una mejor vejez. Pero si yo no hago nada para tener una mejor vejez, pues lo más probable es que pues tenga una vejez, pero no la vejez que yo quisiera. Y empezamos a hablar ahí con la otra capa y me gusta abordarlo desde la longitud de la vida. Es muy probable que muchos de los seres humanos que hoy tienen menos de 30 años lleguen a vivir 100 años o más. Sí. ¿Por qué? Porque viene toda la parte de la biología sintética y toda la parte de la transformación digital y el conocimiento que tenemos científico adquirido en los últimos 20 años es más amplio que lo que se hizo en todo el siglo XX. Entonces, las posibilidades de extender la vida a nivel individual es muy, muy grande, son muy grandes. Entonces, si tú dices, voy a seguir viviendo como vivo hasta ahora, que era el concepto de antes, te toca envejecer y volverte una carga. Era el mindset que había en el siglo pasado. Y ahora es, oye, no, arriba de los 40, de los 50, hay mucha vida por delante. Y entonces, ¿qué vas a hacer para estar bien, diseñar tu vida y poder contribuir a la sociedad? Ujú. Sí, sí. Fíjate claro, somos fruto de lo que hemos vivido y de lo que nos han enseñado. Y la sociedad, hace no tanto, hace 50 o 60 años, era una sociedad en donde los planes de jubilación se activaban con 65 años. Porque la gente se moría a los 70, tenía 5 años de una renta pasiva con 5 hijos que le estaba pagando, ¿no? Hoy tú te puedes jubilar a los 65 años y te garantizas 30 de un aburrimiento soberano si no haces otra cosa, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas en que yo me enfoco en el coaching es el coaching para la segunda mitad de la vida y las transiciones que van ahí relacionadas. Carl Jung decía que la primera mitad de la vida, él ponía la frontera en los 40 años, solo son ensayos, que la verdadera vida empezaba después de los 40. Sin embargo, hablando de la jubilación, mucha gente piensa, me jubilo y a descansar, y yo siempre digo, no, me jubilo y ahora sí a crearle segunda mitad de la vida y cómo voy a contribuir a mí, a mi familia y a la sociedad. Y a casi nadie nos enseñan esa idea de vida con propósito, vida con principios. Entonces por ahí puedes tejer. Y otra vez, uno de los valores y principios es el optimismo que te permita creer que puedes crear una mejor vida. Ujú. A diferencia de la parte científica, la parte social y personal, tu límite está determinado por tus creencias. Y si tú no crees que las cosas van a mejorar, no van a mejorar. Sí, sí. Pero tienes que actuar para que mejore, ¿no? Y esa es digamos, la primera capa, la capa personal. En el sentido organizacional, institucional e incluso social, el optimismo funciona como motivador, pero cuando cambiamos un poquito el prisma, lo giramos, la gente dice, no, a mí me lo han dicho mucho, es que eres muy utópico, Sasha.
Y a raíz de eso empecé a estudiar mucho sobre qué se ha escrito en la utopía, que se ha escrito mucho. Y estoy escribiendo un segundo libro que tiene que ver con eso de las utopías y las alternativas a la utopía. Hace 10 años, Eric Olin Wright, un pensador de marxismo analítico muy interesante, él hablaba de utopías verdaderas. ¿Sí? Y eso fue en 2010, si no recuerdo mal. 3 años después, Kevin Kelly, el de la revista Wired, retomó o propuso un término que se llama protopía, que ya no es imaginar el lugar, sino crear el lugar. Entonces, si tú extiendes ese concepto, ya no se trata de imaginarlo, pensar si es deseable o no, si estoy usando palabras de Wright, sino es viable y es alcanzable. Ujú. Y entonces, si decides que sí, entonces, ¿cómo construyes el camino? Ujú. Pues ya no se trata de imaginar un mundo mejor, una institución mejor, un país mejor, sino qué iniciativas tomamos y qué acciones llevamos a cabo para construir ese proyecto. No solo imaginarlo. Y ahí cambia mucho la perspectiva. El siglo XIX finales y gran parte del siglo XX se movió a través de las ideas. Fue muy ideológico. Creo que ya no tenemos tiempo para seguir peleándonos por ideas. Tenemos que pelearnos por construir cosas. Bueno, yo te animaría que te daría un par de direcciones a las que tienes que ir para contarle esto. Sin duda. Oye, déjame entender una cosa, porque hoy, como bien decía, ya ha entrado casi un cuarto de este siglo XXI, que se supone que nos iba a traer una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar y que, como bien dices, trae unos drivers que son radicalmente distintos. Seguimos teniendo líderes instalados, y te pregunto desde tu faceta de coach, seguimos teniendo líderes instalados en esto se ha hecho así siempre, o yo soy así y yo no voy a cambiar, ¿no? Y el otro día leía una cosa y te la comparto, que decía era una reflexión de una persona que decía, no hay nada más egoísta que decirle a alguien, yo soy así no pienso, y no pienso cambiar, ¿no? Porque claro, eso le obliga a la otra persona a adaptarse a ti, y tú no vas a hacer ningún esfuerzo y cuando pienso eso en las relaciones personales, lo llevo al mundo de la empresa y digo, qué canalla es, ¿no? Que no quieras cambiar tu forma de hacer para que los demás sigan adaptándose a ti y no al revés, ¿no? Totalmente. Y me permites tejer por un lado interesantísimo que es la idea de liderazgo. Ujú. Yo intencionalmente hablo mucho de liderazgo para el siglo XXI, Ujú. bajo toda esta misma temática. Y el líder tiene que enfocarse en dos grandes cosas. La primera es la competencia Ujú. y la otra es qué es ser un verdadero líder, ¿sí? Tener integridad e intencionalidad. Durante la última parte del siglo XX, el foco estuvo en las partes de competencia y la Ujú. mayoría de los líderes pues están enfocados a los números, a la tecnología, a las finanzas. ¿Sí? Eso funcionó perfecto hasta 2008, con lo que ya pasamos con la crisis del 2008-2009. Y entonces hay una nueva tendencia en el liderazgo que siempre ha existido, pero creo que está saliendo más a la luz o debería salir más a la luz, que es un liderazgo basado en lo humano. Porque aunque tengamos la mejor tecnología y las mejores finanzas, y a mí toda esa parte me fascina, las decisiones humanas son las que van a cambiar el uso de la tecnología para una mejor sociedad. Entonces, aunque soy tecno-optimista, también creo que el tecno-optimismo está supeditado a las decisiones personales y en su caso políticas. Entonces, el liderazgo para el siglo XXI implica lo que yo le llamo habilidades esenciales. Habilidades esenciales tiran, rompen con el concepto de habilidades blandas. Porque en realidad, antes que profesionistas, antes que políticos, antes que padres de familia, pues somos humanos. Entonces, son habilidades de esencia del humano. Entonces, tengo un grupo de amigos en los que estamos hablando de esto. Tiremos el concepto de habilidades blandas y retomemos el concepto de habilidades esenciales, es decir, habilidades sobre lo humano.
Bueno, me adheriría a ese grupo con los ojos cerrados. O sea, no creo que que podáis estar haciendo un mayor favor a la humanidad profesional, por no hablar de las empresas, eh, que, que quitar de en medio este concepto de las habilidades blandas, porque han estado tan denostadas siempre. No era, tienes a los duros, a los hard, a los que saben del proceso, del método, de las finanzas, de los números, tal. Y luego esas cositas que hacen unos locos, ¿no? Que son las habilidades Sí, blandas, sí. rellenan bien el espacio, pero ¿sabes? Yo sigo trabajando, obviamente, cada semana con clientes. Y esta semana, hablando con una persona, nos cambiamos varios WhatsApps y me decía en uno de ellos una nota de voz: mira, no sé, haz lo que tú quieras, de esas cosas que tú haces que entretienen mucho y que la gente... Y claro, dije, wow, todavía, ¿eh? Todavía, sí, Todavía estamos en eso. muy marcado, muy marcado. Y ahí podemos tejer dos de las habilidades importantes. Uno es entender el contexto del sistema de sistemas del mundo y el concepto de la transformación empresarial muy ligada a la transformación digital, inteligencia artificial, Internet de las cosas, que es una vena muy interesante. Yo viví en el mundo de la tecnología de vanguardia, lo sigo haciendo, pero viviendo de eso. Me di cuenta que había muchas transformaciones que se estrellaban porque estaban totalmente enfocadas, digamos, al lado técnico, a veces tecnológico, del cambio de la transformación. Es una disciplina técnica, tiene 50 años la gestión de proyectos. Hay otra disciplina complementaria más reciente de este siglo que se llama gestión del cambio Ujú. o administración del cambio para algunos países. Toda esta parte de las habilidades esenciales y la gestión del cambio multiplica por 7 la probabilidad de éxito. Entonces, cuando la gente te dice, no, es que el humano es así floquito y es para kumbaya, y a ver, yo le digo, si todo el mundo se le olvida lo demás, la gestión del cambio, el lado humano, es rentable y es generadora de competitividad. Por lo tanto, tiene un impacto en los números y no solo en las ventas, sino en el margen. Entonces, el no utilizar el lado humano con lo que conocemos hoy es estarnos disparando en el pie, es estar aceptando que solo un 12-13% de los proyectos de transformación van a funcionar o dar los resultados esperados. Ujú. Es una decisión ejecutiva. Sí, sí. ¿Estás dispuesto a vivir con ese número o quieres subirte a los 90? Exacto, y déjame que enlace con algo de lo que tú has dicho. No tomar una decisión es estar tomando una decisión, que es no hacer nada. Y es legítimo. Exactamente. Tiene que ser consciente, decir, oiga, mire, a mí no me importa que tenga una rotación de un 50%, porque cuando al financiero le contamos, oye, mira, una rotación no deseada, la deseada es una bendición. Oye, tanta paz, tanta gloria lleves como paz nos dejas. Hasta luego, Lucas, hasta aquí hemos llegado. Pero la rotación no deseada es muy costosa, es muy costosa. Claro. ¿Qué significa? Y nadie ha reparado, yo creo, y que me parece mentira que estemos en 2024 y que nadie haya reparado que implica un nuevo proceso de búsqueda, un nuevo proceso de selección, una nueva ronda de entrevistas, una nueva moneda al aire que tiras a ver si funciona, si encuentras bien al candidato o no. Después una curva de aprendizaje en donde la persona no está produciendo lo que producía, la que se te marchó, sino que tarda un tiempo, unos días en llegar. El tiempo que ha estado sin ocupar esa posición durante la baja de la otra persona, y todo eso si no le has tenido que dar las prestaciones al que se te marchó, ¿no? Con lo cual, al final dices, oye, si eso lo multiplicas, ese costo individual lo multiplicas por tanta gente como se te ha marchado, el agujero que te está haciendo en el bottom line, en la Es parte enorme. enorme, ¿no? Entonces, Y hay hoy otros creo que factores ya no es este tema de ocuparnos de las personas, ya no es solamente una moda, es una necesidad, porque la gente no se va de sus empresas, se va de los malos jefes. de los malos líderes, sí. O de los antilíderes, como les digo yo, ¿no? Exacto. Ahora, lo que acabas de mencionar es súper importante, pero todo eso es contabilizable y lo puedes llevar a la parte financiera. Pero ahora agrégale los factores de el capital social que se Claro, pierde con claro, una persona que tenía muchas relaciones, claro, sí, y no sí. importa el nivel del puesto, ¿sí? Y la Cuando desmotivación de una los que persona se se te va, eso quedan. se rompe.
la desmotivación de los que se quedan, ¿no? Y cómo le dices a alguien, oye, aquí queremos que te pongas la camiseta y sudes y tal, y el compromiso cuando acabas de echar a su colega de al lado de malas maneras, ¿no? Entonces, por ahí hay estudios que dicen que el impacto real es hasta 10 o más veces sobre el impacto inmediato, porque todavía tenemos esa idea de que se va uno y traigo a otro, al cabo hay muchos que quieren trabajo. Eso ya no es cierto, porque la complejidad de los puestos a cualquier nivel ha subido muchísimo. Y eso nos puede llevar a tejer sobre lo que es el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo ciertamente tiene un componente humanista mucho más relevante, Ujú. sobre todo en contraste con toda la parte tecnológica. ¿Cómo combinar el trabajo de las personas con la tecnología? Con robots, con inteligencia artificial. O sea, hay mucha tela de dónde cortar sobre el futuro del trabajo. Y si tenemos un líder o un antilíder atorado en el siglo XX o peor en el siglo XIX, No, no es en el 19. Me lo has quitado de la boca, Sal. ¿sí? Entonces, eh, pues tenemos un desfase total. Entonces, un liderazgo que no entiende, otro de los axiomas por ahí es, no puedes mejorar el mundo si no entiendes lo que hay que mejorar. Ujú. Y la única manera de cambiar la trayectoria del mundo hacia un lugar más favorecedor es un mejor liderazgo. Los líderes tienen una gran responsabilidad hoy por adaptar y adoptar esas nuevas habilidades, tanto de competencia como humanas. Claro, pero Sin liderazgo, nos podemos poner morados pensando utopías y siendo optimistas, pero sin un liderazgo de acción y responsable, el mismo concepto de optimismo, no vamos a lograr el cambio. no, no puedo estar más de acuerdo contigo, pero ahora me gustaría que les habláramos y que les hables a esos que dicen, oye, pero vamos a ver, pero si yo haciendo las cosas que he hecho he llegado hasta esta mesa, ¿cómo quieres que yo cambie, alma de cántaro? Pero si es que no voy a cambiar, es que primero no sé por dónde empezar y segundo es que, ¿para qué voy a cambiar? Pero si tengo todo lo que quiero, tengo mi secretaria, mira la que simpática y qué maja. Tengo a 3 o 4 pelotas que cada vez que entro en una reunión me dicen, son unos, como dicen en República Dominicana, unos lamebotas, ¿no? Y cada vez que entro a la reunión me dicen yes man, ¿no? El famoso yes man americano, ¿no? Y yes man. Ajá. Cambiar, no puedo cambiar, ¿sabes? No, no me pidas que cambie, ¿no? El tema del cambio es entender cuál es el estado futuro que buscas y voy tejiendo. Cuando una persona decide no cambiar, al menos de primera instancia, es porque no entiende los beneficios reales del cambio. Y cuando no se entienden los beneficios, lo que está sucediendo es que el fondo de esta postura es no entiendo o no tengo, o tengo miedo o tengo incertidumbre, vaya. Entonces, para que alguien acepte la idea de cambiar, tiene que entender no lo que va a dejar, sino lo que va a llegar. Y la mayoría de las personas no desmenuza el proceso del cambio, porque el cambio no es un switch, el cambio siempre es un proceso. Partes de un estado actual, pasas por una transición, llegas a un estado final. Y si el estado futuro es convincente, las personas pueden moverse hacia allá. Ujú. Yo trabajo con una empresa que se llama ProSci, que tenemos toda esta idea de la tecnología de gestión del cambio. Entonces, estas ideas vienen muy apegadas a esa metodología, pero finalmente es la visión compartida de éxito contigo mismo a nivel personal o empresarial o institucionalmente, es la que favorece las condiciones para que la gente se quiera mover al estado futuro. En tanto no quede claro el estado futuro y los beneficios claros, el por qué ahora y qué pasa si no, es difícil que la gente decida cambiar. Y te lo puedo llevar a cualquier ejemplo, dejar de fumar, mejorar tu condición física, mejorar tu dieta. La gente no cambia, dice, todo mundo dice que quiere cambiar, pero nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo para cambiar. Volvemos, responsabilidad y acción. Entonces, el cambio es para mí, la gestión del cambio es uno de los principales superpoderes, entiéndase también habilidades para el siglo XXI y habilidades de liderazgo,
para llevar a la persona, a la organización o más allá al estado futuro. Si uno decide no cambiar, pues, cada quien es dueño de su vida y de sus responsabilidades. Pero normalmente la gente se opone al concepto de cambio más que hacer un análisis de qué implica hacer un cambio y cuáles son los beneficios de hacerlo. Esta es la conversación que yo tengo con líderes empresariales y con la capa de liderazgo, porque luego vienen las sinergias entre los líderes de una misma organización. Si todos empiezan a hablar el mismo idioma, pueden hacer sinergias y entonces acelerar el cambio en lugar de frenarlo, ¿no? Entonces es un trabajo de coaching con los líderes y habrá, como decimos acá en México, hay maderas que no agarran el barniz. Bueno, pues ni modo. Pero Bueno, en términos generales, los líderes son personas racionales, ¿sí? Y si los aproximas desde este lado de que genera competitividad, genera rentabilidad y que es una visión compartida de un estado futuro, entonces se empieza a abrir la posibilidad de trabajar en esta gestión del cambio. Fíjate que coincido contigo y creo que de esos dos enfoques, uno en el beneficio que te va a traer el cambio y otro en el qué pasa si no lo haces, hoy todavía seguimos instalados en el segundo. Hasta que no veo las consecuencias de quedarme quieto, no tomo acción, ¿no? Y has puesto varios ejemplos como dejar de fumar o hacer deporte. Solo hacer deporte cuando te dicen, oiga usted, mire, tiene usted 3 meses de vida si no se pone inmediatamente de, espera un momentito, ¿no? Yo quiero vivir mucho. Ok, pues entonces póngase las zapatillas, ¿no? Pero claro, es una pena tener que llegar a ese momento, ¿no? Sal Barrena, autor de Tierra siglo XXI, un ensayo mordaz sobre el futuro del mundo. Ha sido un enorme placer. Me tiraría contigo hablando horas y horas y horas. Seguro que nuestra audiencia también lo agradecería. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí y que la conversación... Gracias a ti. Seguimos en contacto. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!